Pero vamos a empezar con una imagen que es muy potente. Un caballero famoso en todo el reino, con una armadura que brilla tanto que la gente dice que es como un segundo sol. Hmm. Está tan orgulloso de ella, tan identificado, que se olvida de quién es la persona que hay dentro. Claro. Hasta que un día, pues intenta quitársela y no puede. Su mayor orgullo se ha convertido en su cárcel. Es que es tremendo. Hoy vamos a meternos de lleno en El Caballero de la Armadura Oxidada, el libro de Robert Fisher. El objetivo es analizar el viaje de este personaje que en el fondo es una alegoría brutal sobre cómo las defensas que nos montamos, pues para que no nos hagan daño, acaban por dejarnos completamente solos. Es que al final la historia te lanza una pregunta a la cara, que es ¿qué pasa cuando el personaje que te has montado para los demás se come a la persona que eres, de verdad? Exacto. Hoy vamos a ver las etapas de ese dilema, el del caballero, y el camino tan duro que tiene que hacer para literalmente quitarse ese peso de encima. Venga, pues vamos a empezar por el principio. El tipo se ve a sí mismo como la definición de un buen hombre. Bueno, generoso y amoroso. Sí, su currículum es impecable, vamos. Mata dragones, rescata damiselas. Y aquí hay un detalle que me encanta del texto. Dice que rescataba incluso a las que no querían ser rescatadas. Es que ese detalle es genial porque ya te está diciendo muchísimo. No lo hace por ellas, lo hace por su papel, por su imagen de héroe. Claro, Está tan metido en su personaje que ni siquiera se para a preguntar si la otra persona necesita su ayuda. exacto. Y el símbolo máximo de ese personaje es la armadura. Brillante, imponente. Se la pone para todo. Para todo. Y Uro dice que su mujer, Julieta, y su hijo, Cristóbal, ya casi ni se acuerdan de su cara. De hecho, el niño solo lo reconoce por un retrato que tienen en casa. Es que llega un punto en que la armadura es más real que él. Totalmente. La armadura es la metáfora perfecta de la identidad pública. El perfil de LinkedIn, la foto de Instagram. Eso es la validación que buscamos fuera. El problema es que el caballero se la cree tanto que la lleva puesta para cenar con su familia, incluso se duerme con ella. ¡Qué locura! Ha perdido la capacidad de desconectar del personaje. Y claro, la burbuja tenía que expallar. Julieta le planta un ultimátum en toda regla. O te quitas esa cosa o tu hijo y yo nos vamos de tu vida. Y aquí viene el pánico de verdad. Va a quitársela como cualquier otro día. Pero no puede. Esa es la paradoja. Lo que le servía para proyectar una imagen de fuerza y control, ahora le impide lo más básico: conectar, besar a su hijo, que su mujer le vea la cara. Y sentir. Y lo peor de todo, le impide sentir. Hay una escena tremenda cuando va al herrero, el tipo más fuerte del reino, que le da un martillazo al yelmo con todas sus fuerzas y, bueno, Y nada. y el caballero apenas siente nada. Se ha vuelto insensible. Está protegido, sí, pero a costa de estar completamente aislado por dentro y por fuera. Me parece curioso que la primera persona que le da un consejo útil no es un sabio ni otro caballero, sino el bufón de la corte, un tal Bolsalegre. Sí, Se lo encuentra hundido y el bufón le suelta una frase que es clave. A todos alguna armadura nos tiene atrapados, solo que la vuestra ya la habéis encontrado. es que es una elección de personaje brillante por parte del autor. El bufón, históricamente, es el único que puede decir la verdad al rey sin que le corten la cabeza. ¿Verdad? Representa esa sabiduría que viene de los sitios que menospreciamos, de los márgenes. Y lo que hace con esa frase es universalizar el problema. Le dice, que esto no te pasa solo a ti. Claro. Todos vamos por la vida con nuestras propias corazas invisibles. Lo que pasa es que la tuya es de metal y ya no te la puedes quitar. Y es él quien le dice que busque a Merlín. Así que el caballero se lanza al bosque, pero claro, es un desastre. Un desastre total. Es un héroe de batallas, pero no sabe sobrevivir. No distingue una baya venenosa de una comestible. Su identidad de caballero no le sirve para nada en el mundo real. Porque esa identidad solo funciona en un escenario muy concreto. El campo de batalla, el rescate. Fuera de ahí, está perdido. Totalmente. Cuando por fin encuentra a Merlín, casi muerto de hambre, el mago lo primero que hace es darle un palo de realidad. Uf. El caballero le dice que lleva meses perdido, y Merlín le contesta, no, llevas perdida toda tu vida. ¡Qué frase más dura! O sea que Merlín le está diciendo que el problema no es que la armadura se haya atascado. No. El problema es por qué se la puso en primer lugar y por qué nunca se la quitó. Exactamente. Merlín cambia el foco. Esto no es un problema de cerrajería, es un problema existencial. Y la primera lección es muy simbólica. La de la bebida. Sí, le da de beber de una copa una poción que llama vida. Y la experiencia es muy reveladora.
Al principio le sabe amarga, luego se va haciendo agradable y al final es deliciosa. La vida misma. La vida es así, te dice Merlín. Es buena si la aceptas con todo lo que trae, lo amargo y lo dulce. Y después de esa primera elección, Merlín le presenta la gran elección. 2 caminos. Uno es el de siempre, el que le ha llevado hasta ahí, que el mago describe como el camino de la deshonestidad, el odio y el miedo. Y el otro es nuevo, un sendero súper estrecho y empinado, el sendero de la verdad. Y con una condición. Y le pone una condición, sí. Tienes que ir solo y a pie. Tienes que dejar el caballo. Que es como decirle, tienes que dejar atrás todo lo que te define como caballero. El caballo, la lanza, la parafernalia. Todo el atrezo. Tienes que enfrentarte a esto como un simple ser humano, sin tus herramientas de siempre. Y ese sendero se estructura en 3 grandes pruebas, 3 castillos que tiene que atravesar. El castillo del silencio, el del conocimiento y el de la voluntad y la osadía. Pero antes de llegar al primer castillo, pasa algo que lo cambia todo. Él le había mandado una nota a su hijo Cristóbal, preguntándole si quería que volviera. Sí. La paloma mensajera vuelve con la nota en blanco. Y Merlín le explica lo obvio. Tu hijo no te conoce lo suficiente como para saber si te quiere o no. Uf, qué duro. Y ahí el caballero se rompe. Llora por primera vez con un dolor de verdad. Y esas lágrimas al caer sobre el metal oxida un trozo de la visera, que se desprende y cae. Es un punto de inflexión brutal, porque nos demuestra que lo que va a disolver la armadura no es la fuerza, como la del herrero, No. sino la emoción genuina, la vulnerabilidad. El permitirse sentir ese dolor tan profundo es el primer paso real hacia su liberación. Claro. Grita. Las lágrimas de auténticos sentimientos me liberarán. Por fin he entendido la mecánica de su propia cárcel. Vale, entonces llega la primera prueba. El castillo del silencio. Me imagino que entrar ahí debe ser aterrador. Hoy en día no soportamos el silencio, ¿no? Siempre con el móvil, la música, un podcast. Es que silencio te obliga a enfrentarte a lo único que hay cuando no hay ruido. Tú mismo. Y para él es horrible. Claro. Se da cuenta de que toda su vida ha estado hablando sin parar, contando sus batallas, haciendo chistes, todo para no tener que escuchar lo que había dentro, para no sentirse solo. Y en ese silencio tan incómodo, por primera vez, oye una voz. Una voz que no es la suya, pero que viene de su interior. Y decide llamar a esa voz Sam. Es su verdadero yo, ¿no? La parte de él que la armadura había silenciado durante años. Exacto. Sam es su intuición, su esencia. Al dejar de llenar el vacío con el ruido de su ego, por fin puede conectar con esa parte de sí mismo. Es el primer paso para conocerse de verdad, más allá de la fachada del héroe. Vale, ha aprendido a escucharse a sí mismo en el silencio, a encontrar a Sam. Pero una cosa es oír esa voz, y otra muy distinta es entender lo que dice. Sobre todo si no te gusta. Supongo que de eso va la siguiente prueba, ¿no? El castillo del conocimiento. Precisamente. Este castillo está a oscuras, y la única luz que hay es la que se enciende cuando él comprende una verdad sobre sí mismo. Ah. Y ahí se encuentra con una inscripción en la pared que es el corazón de todo el libro. Habéis confundido la necesidad con el amor. Uf, esa frase es potentísima. O sea que él no amaba de verdad a su familia, solo los necesitaba. ¿Cómo es eso? No es que no los quisiera, es que los usaba como un espejo. Necesitaba su amor y su admiración para sentirse bien consigo mismo, porque en el fondo él no se quería. Ah, claro. Su amor era la forma de demostrarse a sí mismo que valía algo. Es algo que vemos hoy constantemente, por ejemplo, en redes sociales, ¿sabes? Sí, sí. Gente que mide su valor en likes y comentarios, construyendo una armadura digital brillante, pero que puede dejarles vacíos por dentro si esa validación desaparece. Claro, es amor condicional. Os quiero si me admiráis. Y cuando se da cuenta de esto, cuando entiende la gran verdad de que solo puedes amar a otros en la medida en que te amas a ti mismo, El castillo se ilumina por completo. Y al iluminarse, se da cuenta de que el castillo no tenía muros exteriores, solo una puerta de entrada. Siempre pudo salir. o sea, Lo que le mantenía atrapado no eran los muros, sino su propia ignorancia sobre sí mismo. ha superado el silencio y el autoconocimiento, y llega la prueba final, el castillo de la voluntad y la osadía, y ahí no hay inscripciones ni silencio, hay un dragón gigantesco, el dragón del miedo y la duda. Un dragón que además es inmune a la violencia.
Intenta luchar contra él, y el dragón es cada vez más grande y más fuerte. Claro. Es una metáfora perfecta. Cuanto más luchas contra tu miedo, más poder le das. Luchar contra un dragón que es, en realidad, tus propias dudas. Me parece la prueba más difícil de todas. ¿Cómo luchas contra ti mismo? Es que esa es la clave, Sam. Su voz interior le dice que no luche, que el dragón solo es una ilusión creada por su propia mente. La única forma de vencerlo es aceptar que existe, pero no creer en él. Así que el caballero, en un acto de fe total, se arma de valor y en lugar de luchar, camina directamente hacia las llamas del dragón. Hacia el fuego. Así es, cantando una y otra vez. El miedo y la duda son ilusiones. Y las llamas no le queman. Y el dragón se va haciendo cada vez más pequeño hasta que desaparece. Porque su poder dependía de la credibilidad que el caballero le daba. Al enfrentarse a su miedo sin oponer resistencia, le quita todo su poder. Es la aplicación práctica de todo lo aprendido. Exacto. No se trata de fuerza externa, sino de convicción interna. Ya he superado los 3 castillos. Parece que el viaje ha terminado. Pero le queda el último paso. La cima de la montaña. Y para llegar hay una última roca con una inscripción. Pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Es el último desafío y el más abstracto. Para superarlo, tiene que soltarse y dejarse caer al abismo que hay al lado del sendero. Soltarse y caer al vacío. Eso va en contra de todo instinto de supervivencia. ¿Qué significa realmente aferrarse a lo conocido en este contexto? Pues lo conocido es todo lo que él cree que es, su identidad de caballero, sus juicios sobre sí mismo y sobre los demás, sus miedos, sus culpas, su pasado, Todo su personaje. todo. Soltarse es el acto definitivo de rendición, es dejar ir el ego, es confiar. Y al hacerlo, mientras cae, no ve la muerte, sino que repasa su vida. Pero esta vez, por primera vez, lo hace sin culpar a nadie. Acepta su parte de responsabilidad en todo. Y en ese momento de aceptación total, en lugar de estrellarse contra el fondo, empieza a caer hacia arriba. Exacto. Porque al soltar el peso de su pasado y de su falsa identidad, se vuelve ligero, y esa ligereza le eleva hasta la cima de la montaña. Y ahí se completa todo. Ahí la transformación es completa. Llora de alegría, y estas lágrimas calientes derriten los últimos restos de la armadura. Ya no queda nada de metal. Entonces, ¿qué significa todo esto? El viaje del caballero al final es una metáfora de cómo pasar de una identidad rígida, metálica, que nos hemos construido para protegernos, a encontrar la luz y la fluidez de nuestro verdadero ser. Y demuestra que la fuerza de verdad no está en la coraza, sino en la vulnerabilidad y en conocerse a uno mismo. Y lo más interesante es que cuando la armadura desaparece, él no se queda desnudo y vulnerable. El libro dice que irradia una luz propia, deslumbrante como el sol. Ya no necesita el acero para brillar. Exacto. Y termina con una frase muy simple pero potentísima. Era amor. Ya no es un hombre dentro de una armadura. Es uno con el universo, con la vida. Es una transformación total, de estar atrapado en el ego a ser pura conexión. Y esta historia, aunque sea un cuento, nos deja con una pregunta muy real. El caballero necesitó un viaje épico, 3 castillos y un dragón para darse cuenta de que llevaba una armadura y quitársela. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuáles son las armaduras invisibles que llevamos nosotros cada día? Y, sobre todo, ¿qué haría falta para que empezáramos a sentir el óxido?